Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy aquí como siempre con el Cafú Copyright cargado y lista para desentrar más menos a los misterios mood, ese jugosos del mundo del espectáculo. Y hoy, chicos, hoy tenemos una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de Hollywood. Bueno, la versión superíndice 3N turca de Hollywood, me entiendo copyright is, ¿no? Abu copyright is leudo bien el título. Hoy vamos a hablar de Afra y Mert, Afra Sarau párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir. Y vamos a hablar de un posible amor secreto que ha estado dando que hablar entre bambalinas. Prepúrense, la cosa se pone interesante, muy interesante. Antes de que melancu copyright y tomates, os recuerdo que todo esto se basa en rumores, pistas, seu más menos ales y por supuesto, muchísimo anulisis de los fans entregados. Asu que tomo copyright moslo todo con una pizca de sal, ¿vale? Pero creedme, las pruebas son tentadoras. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, una cosita dida. Si eres nuevo por AQ y te encanta el drama, el cotilleo y el análisis exhaustivo de la vida de los famosos, no dudes en suscribirte. Dale al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte ni uno solo de mis videos, y forma parte de esta maravillosa familia de chismosos profesionales. Te prometo que no te arrepentirú de ese. Ahora vamos al grano. Afra y Mert. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Dos superíndice 3 venes, guapos, talentosos y ¿enamorados? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿verdad? Para los que no es tu copyright N al tanto, Afra Sarau párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir son los protagonistas de la exitosísima serie Yalu con Dieres y San. En la serie interpretan a Seyran y Ferit, una pareja con una relación superíndice 3N, digamos complicada. Lleno de altibajos, intrigas familiares y, por supuesto, mucha cúmica. Y precisamente esa cúmica en pantalla es lo que ha desatado todas las alarmas. Porque, seamos sinceros, es difícil fingir ese nivel de conexión superíndice 3N. Bueno, los actores profesionales son muy buenos en lo suyo, pero, aquí hay algo ese. Los fans ese observadores han recopilado una serie de pruebas que apuntan a una relación superíndice 3N romántica entre Afra y Mert fuera de la pantalla. Pequeu más menos os gestos, miradas CEU superíndice 3 implices, risas espontáneas, escapadas juntos fuera del rodaje. Todo suma. Una de las primeras pistas que encendió superíndice 3 la chispa fue durante un viaje del elenco a una ciudad costera turca. Se les vio muy CEU superíndice 3 modos juntos, relajados y disfrutando de la compau más menos UA del otro. Fotos y videos tomados por otros miembros del equipo mostraban a Afra y Mert siempre cerca, bromeando y riendo como si fueran los mejores amigos, o algo ese rumores apuntan a que compartieron la misma sombrilla durante una lluvia repentina, un gesto que no pasó desapercibido. Romance bajo la lluvia, señores. Luego empezaron a circular fotos y videos robados por fans en los que se les veo cenando juntos en restaurantes, paseando por la calle y, en una ocasión superíndice 3N, incluso tomados de la mano. Claro, podrán ser solo amigos, pero copyright pensut is vosotros. Amu me suena ese a cita nica que ha quedada entre colegas. Y no en cualquier restaurante. Hablamos de locales con vistas impresionantes al Bósforo, menús degustación carísimos y, según algunos camareros, un ambiente de lo más íntimo. Pero lo ese interesante en mi opinión superíndice 3N, son las declaraciones de personas cercanas al set de rodaje. Fuentes anu superíndice 3 ni más han filtrado información superíndice 3N a la prensa rosa turca asegurando que Afra y Mert tienen una conexión superíndice 3N muy especial y que pasan mucho tiempo juntos incluso cuando no es N grabando. Algunos incluso se han atrevido a afirmar que se les ha visto besándose en secreto durante los descansos. Escándalo. Uno de los maquilladores incluso juró haber visto a Mert llevarle el café a Afra cada mañana con una sonrisa de oreja a oreja. Eso no lo hace cualquiera, Por supuesto, nadie ha confirmado nada oficialmente. Ni Afra ni Mert han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se limitan a decir que son grandes amigos, y que tienen una excelente relación superíndice 3N profesional. Tu pico. Pero, ¿quién cree eso realmente? ¿Relación profesional? Por favor. Que me cuenten un chiste mejor.
Además, hay otro factor a tener en cuenta, la anterior relación superíndice 3N de Afra. La actriz estuvo saliendo durante varios aún más menos con otro actor turco, Mert Yazkoylu. Su relación superíndice 3N era muy pública y parecían muy enamorados. Sin embargo, rompieron poco antes de que empezara el rodaje de Yalu con Dieres-Isan. Una ruptura que pilló a muchos por sorpresa. Eran la pareja perfecta. ¿Será que el destino tenía otros planes para Afra? Algunos creen que la ruptura de Afra con Mert Yazkoylu tuvo algo que ver con su creciente cercanía a Mert Ramazan Demir. ¿Fue amor a primera vista en el set? ¿O simplemente una amistad que floreció superíndice 3 con el tiempo? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la ruptura de Afra sorprendió superíndice 3 a mucha gente y que los rumores sobre su posible romance con Mert Ramazan Demir no tardaron en aparecer. Como setas después de la lluvia. En cuanto Afra quedó soltera, Mert Ramazan Demir se lanzó al ataque. Al menos, eso es lo que dicen las malas lenguas. Y ahora entremos en terreno especulativo porque, seamos honestos, eso es lo que Mood-S nos gusta. ¿Por qué copyright Afra y Mert no confirman su relación superíndice 3N? Podría haber varias razones. Aquí es donde se pone bueno el chisme. En primer lugar, podrán querer mantener su vida privada alejada del ojo público. Ser una figura pública tiene muchas ventajas, pero también copyright N conlleva mucha presión superíndice 3N y escrutinio. Tal vez Afra y Mert simplemente quieran disfrutar de su relación superíndice 3N en paz y sin tener que lidiar con los paparazzi y las constantes preguntas de la prensa. Imagínense tener a un fotógrafo escondido en cada esquina, esperando captar el momento perfecto. ¡Qué agobio! En segundo lugar, podrán estar preocupados por el impacto que su relación superíndice 3N podrá tener en la serie. Yalu con Dieres-Isan es un gran con copyright sito y los fans N muy involucrados con la historia de Seyran y Ferit. Si Afra y Mert confirman su relación superíndice 3N, podrá afectar la percepción superíndice 3N que los fans tienen de sus personajes y de la serie en general. Algunos fans son muy intensos. Podrían dejar de ver la serie si no les gusta la pareja de la vida real. En tercer lugar, podrá haber factores contractuales en juego. Algunas producciones tienen cláusulas que prohíben a los actores tener relaciones románticas entre ellos. Esto podrá ser para evitar conflictos en el set o para proteger la imagen de la serie. O para evitar embarazos sorpresa, quién sabe. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Afra y Mert siguen manteniendo el silencio sobre su posible romance. Pero eso no impide que los fans sigan especulando y buscando pistas. Y honestamente yo tampoco puedo evitarlo. Es demasiado jugoso. Y yo soy adicta al jugo. Ahora, vamos a analizar algunas de las pruebas Mood-S convincentes que han recopilado los fans. Preparaos porque vamos a desmenuzar cada detalle. Una de ellas es la forma en que se miran. ¡Ay, esas miradas! Dicen que los ojos son el espejo del alma y si eso es cierto, los ojos de Afra y Mert estuvieron gritando amor a los cuatro vientos. Se miran con una intensidad, una ternura y una complicidad que es difícil de fingir. He visto miradas menos intensas en bodas. Y no exagero. Otra prueba es su lenguaje corporal. Siempre estuvieron cerca el uno del otro, se tocan sutilmente, se inclinan para hablarse al oído. Todos estos son signos de intimidad y afecto. Y no hablo de toques profesionales. Hablo de esos toques que te dan escalofríos. Y luego ni sus interacciones en las redes sociales. A menudo se comentan las publicaciones del otro, se dan me gusta a las fotos y videos y se etiquetan en memes divertidos. Podrá ser solo amistad, pero también copyright N podrá ser una forma de coquetear públicamente. Un coqueteo sutil, pero que los fans con ojo de halcón no dejan pasar. Pero al final, solo Afra y Mert saben la verdad. Nosotros los simples mortales, solo podemos especular y dejarnos llevar por nuestra imaginación superíndice 3N. Y vaya que nos gusta imaginar. Y hablando de imaginación superíndice 3N, ¿os imagino, Isteu superíndice 3 Moseru a su boda? ¿Será el evento de la aún más menos o? Todos los famosos turcos estarán invitados, la prensa rosa se volverá loca y los fans de todo el mundo estarán pegados a sus pantallas para no perderse ni un solo detalle. El vestido de Afra sería espectacular.
Y el banquete ni os cuento. Seguro que tendrían baklava para todos los invitados. Pero volviendo a la realidad, tendremos que esperar y ver si Afra y Mert deciden confirmar su relación superíndice 3N en algún momento. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su química en pantalla y analizando cada uno de sus movimientos. Porque esto no ha hecho más que empezar. Y ahora, antes de que me despida, quiero dejar claro que este video es solo una especulación superíndice 3N basada en rumores y pistas. No estoy afirmando que Afra y Mert es tu copyright N realmente enamorados. Solo estoy compartiendo con vosotros lo que se está diciendo en el mundo del espectáculo turco. Yo solo soy la mensajera. Y recordad, al final del dúo lo muy importante es respetar la privacidad de las personas y no hacer juicios precipitados. Afra y Mert tienen derecho a mantener su vida privada en secreto si así lo desean. Aunque nosotras queramos saberlo todo. Pero por supuesto, eso no nos impedirá seguir chismorreando y disfrutando del drama. Es lo que mejor se nos da. Somos expertas en la materia. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de un posible amor secreto entre Afra Sarau Párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir, las estrellas de Yalu con Dieres y San. Hemos analizado las pruebas que apuntan a una relación superíndice 3 en romántica, las posibles razones por las que no lo confirman y hemos dejado volar nuestra imaginación superíndice 3N. Un viaje lleno de emoción y chisme. Espero que hayáis disfrutado de este video tanto como yo he disfrutado hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir mis chismes favoritos con vosotros y saber vuestras opiniones. Sois la mejor audiencia del mundo. Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright is que Afra y Mert N realmente enamorados? ¿Pensáis que confirmaran su relación superíndice 3N en algún momento? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero saber qué copyright pensáis. Contadme todo. No os cortéis. Y por último pero no menos importante, si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Me ayudará muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Vuestro apoyo es fundamental. Y recuerda, si quieres estar al tanto de todos los chismes del mundo del espectáculo, este es tu canal. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte al día con la vida de los famosos. Nos vemos en el Superíndice 3 video. Muchos besos y hasta la Superíndice 3. Y recordad mantened los ojos bien abiertos, porque el chisme siempre está a la vuelta de la esquina. Os quiero, chismosos.